Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos otro martes más a Por Amor al Arte. Hoy martes 5 de marzo del 2025, que estuvo, pues ahora sí que todos se debieron de haber dado cuenta que tuvimos incendios, aire, calor, smog y todo lo demás. Pero por eso, pues también les pedimos una disculpa que arrancamos un poquito tarde. Pero ya saben, aquí estamos como siempre. Y pues hoy, como siempre, me acompaña mi buen amigo Noé Portes aquí. Gracias, Noé, por estar con nosotros. Y también tenemos pues a un escritor aquí también oriundo de la ciudad, ¿no? Un maestro aquí que nos viene a presentar hoy algunos de sus libros, Guillermo Berrones. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Aquí estamos platicando. Noé. Buenas noches al público de Por Amor al Arte. Bienvenido, Guillermo. Guillermo es uno de los escritores, pues yo creo que más exitosos aquí en Nuevo León por el momento. Acabas de recibir el premio a las artes de Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León el mes pasado, precisamente, que estuvimos ahí en la ceremonia en el aula magna de Colegio Civil. Así fue. Y bueno, felicitarte primero por ese logro. Muchas y también por tu carrera. Gracias. Bienvenido, Guillermo. Gracias, qué amable. Pues aquí para platicar con ustedes. No, hombre, pues ahora sí que muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y pues ahora sí que pues tenemos una pequeña plática, Guillermo, ¿no? Claro. Entonces, digo, yo regularmente empiezo con cómo empezaste de escritor, cómo te llama la atención llegar a escribir. A escribir, exactamente. Fíjate que es una parte que, interesante para mí, te voy a decir por qué. En mi familia tuvimos la oportunidad desde muy pequeño, pues viajar mucho en diferentes comunidades de la región, en Tamaulipas y Nuevo León. Yo soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Entonces, por el trabajo de mi padre, que trabajaba en Comisión Federal de Electricidad, tenemos que emigrar, ¿sí? Nos movíamos, estuvimos en Matamoros, viví en Linares, viví en China, Nuevo León, en Los Aldamas, ahí se arraigó la familia, luego en General Bravo hice la preparatoria y finalmente vine a dar aquí a Monterrey en 1975. Entonces, esos cambios te generan angustias, ¿sí? Porque vas a un nuevo contexto. Sí. Y siendo niño, pues, ¿con quién me voy a pelear? Me van a buscar bulla, se van a burlar de mí, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, creo que era muy sensible a esas cosas, a esos cambios, y entonces me angustiaba mucho eso, y creo que mi refugio eran, de alguna manera, lo que tenía a la mano, libros, algunos libros y revistas principalmente, porque yo pertenezco a la generación del cómic y de la radio, ¿sí? Ya. Entonces, pues escuchaba los programas radiofónicos y me imaginaba las historias. Se despertaba mucho la imaginación con ese tipo de... Era un estímulo, de alguna manera, ¿no? Aquellas series de Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, del Bate Don Rosendo Calles, que todo un personaje de nuestra ciudad. Y bueno, las revistas. Yo creo que yo pertenezco a la generación del cómic, les decía. Y recuerdo que en Linares, enfrente de la escuela primaria donde estudiaba, había un estanquillo junto a la tortillería La Norteñita, me acuerdo. Muy bien. Era muy interesante porque había un cordón y ahí estaban montadas las revistas, que eran revistas de 32 páginas y muy variadas. Sí, es cierto. Tom y Jerry, que después lo vimos en la televisión, ¿verdad? Tom y Jerry, Ray Rider, Furia, Memín Pinguín, Calimán, Lágrimas, Risas y Amor, todo lo que había en esa época, Andy Panda, todos esos personajes, El Santo, claro. Que era una creación de José G. Cruz, no recuerdo qué era la G, creo que era Guadalupe. El Pantera también. Todos esos cómics, claro. Sí. Entonces, pues de alguna manera ese fue mi primer contacto con las letras. Era una literatura de cordel, como se le conoce, porque están montadas en un cordón, y fue mi acercamiento a la lectura de alguna manera. Y pues creo que me gustó eso de leer. Y posteriormente, en uno de esos cambios, cuando nos arraigamos en Los Aldamas, ahí, pues, Los Aldamas es un pueblo chico, ¿no? Sí, claro. Y el 80% de la población de ahí migra a los Estados Unidos. Sí. Se van por temporadas, o se iban en aquellos tiempos, ahora se han arraigado en el Valle de Texas. Pero ahí empecé yo a escribir algunas cosas sueltas.
escribí un par de diarios personales que no los podía mostrar porque en un pueblo sumamente machista, fronterizo, bueno, ahorita que te escuchaba a ti de la frontera, pues Sí, de la sí, frontera, sí. En la frontera somos machos. Que aquí lo tenemos. Exacto. Entonces, En pues, la frontera y en todos lados en ese tiempo. sí, en la época, sí, definitivamente que sí. A lo mejor en Juárez, quién sabe, no es cierto. No, un saludo para toda la gente De Juárez, de Juárez, sí, no, digo por el Divo, ¿no? Pero... Y entonces, pues, el que yo escribiera a los 12, 13 años era mal visto, ¿no? Era cosa de niñas, así se planteaba, ¿no? Entonces, pues bueno, yo escribía y guardaba mis cosas. Tuve un padre también un buen lector, ¿eh? Mi padre solo estudió hasta tercero en primaria, pero un excelente lector. Él consumía mucho, bueno, lo que había en la época, que era Marcial Lafuente Estefanía y toda la colección de los western, de los vaqueros españolados, ¿verdad? Porque después las series aparecían en televisión con esos doblajes. Entonces, ese era mi mundo de lectura. Y eso me motivó a escribir cosas, ¿no? Además de los miedos que yo tenía. Entonces, esas cosas ahí se quedaron ocultas o guardadas más bien. Y con el tiempo, cuando yo vengo aquí a Monterrey, sí me impactó la ciudad. Sí tuve un choque cultural fuerte, lo reconozco. Y vine a estudiar medicina un par de años y me di cuenta que esa no era mi ruta. Ya. Y entonces, pues seguí escribiendo, seguí intentando la escritura, ¿no? Y con algunos poemas mal hechos, que podría, en estos momentos me avergüenzo de ellos. Suele pasar, Suele pasar, No, sí, pues claro, ahora sí con que el tiempo. los principios, ¿no? Sí, y bueno, pues escribí esas cosas menores y seguí leyendo. Creo que siempre en mi vida siempre ha estado presente la búsqueda de la lectura, el acercamiento con los libros, ¿no? Claro. Y pues bueno, empecé ya en 1986. Un día escribí una crónica que titulé Una mañana a las zanahorias. Y entonces dejé esa crónica a la recepción del periódico El Norte. Y eso fue un miércoles y el domingo apareció publicada, ¿no? Sí, Okay. a mí no me conocía nadie ni nada. Yo leía en esa época, que son mis contemporáneos, pero ya tenían ellos una carrera en publicaciones. Margarito Cuellar, Gabriel Contreras, Javier Araiza, de los que me acuerdo en este momento, ¿no? Sí, Chema Mendiola. todos que ya tienen muy buena carrera en la literatura, ¿no? Sí, definitivamente. Que yo creo que son una parte importante en la historia de la literatura en nuestra ciudad. Claro. Porque abrieron espacios. ¿Sí? Arnulfo Vigil, Luis Lauro Garza, por mencionar algunos que me llegan en estos momentos a la memoria, ¿no? Entonces, pues yo no los conocí, yo los leía a ellos, Claro. pero no los conocía. Entonces, esa primera crónica que me publica El Norte, me emocionó. A la semana siguiente dejé otro y me lo volvieron a publicar. Y así sucedió, así entré yo a la edición, a la publicación. Después, un día me dejan una nota ahí en recepción que cuando se apareciera Guillermo Berrones, pues que pasara a barandilla, a la barandilla, como dicen, ¿no? Para saber quién era yo, ¿no? Y entonces ya ahí empecé yo en contacto con el mundo de la literatura de la ciudad, ¿no? Ahí conocí a otros personajes y bueno, me siguieron publicando en El Norte. Yo publiqué en El Norte de 1986 al 96, 10 años. 10 años. Digo, no continuos, pero sí frecuentemente me publicaban. ¿Y cuándo viene la publicación de tu primer libro? Mi primer libro, bueno, precisamente ahorita les mencionaba un gran amigo que lamentablemente ya nos abandonó, o sea, nos adelantó en el camino, Arnulfo Vigil, el Fufo. Cuando ya me incorporo yo al mundillo nuestro de los escritores, conozco a Arnulfo Vigil, que tenía un taller pues artesanal, ¿no? De alguna manera, y publicaba su revista Oficio,
Y por ahí conozco también a Chepe, José Eugenio Sánchez. Y entonces se crea un proyecto editorial que me parece que no ha habido otro dentro de fuera de Monterrey, de los municipios, un proyecto editorial muy ambicioso y muy bueno, por cierto, que fue en Guadalupe. Y José Eugenio Sánchez fue el líder de ese proyecto. Le tuvieron toda la confianza y él supo responder a ese proyecto. Se llama el proyecto Abra Palabra. Era un proyecto editorial único que no se ha repetido en ningún otro municipio, ¿no? A pesar de tantos años que sucedió eso. Y en esa colección de libros Abra Palabra publiqué mi primer libro, que es el tercer libro publicado por Abra Palabra, ¿sí? Y ahí está Dulce María González, está Chema Mendiola, está Gabriel Contreras, Hugo Valdés. Estamos, digamos, la fauna literaria de la época, ¿no? Muchos referentes actualmente. Sí. Entonces, ese fue mi primer libro. Eso fue, y se tituló Semáforo en Rojo, que era una colección de crónicas. Pues, de alguna manera, muchas de ellas las que había publicado en el periódico. Tú eres más cronista, más narrador que poeta. Sí, me identifico más con la narrativa. Últimamente, yo empecé escribiendo poesía, que hace un rato les decía, muy mala, por cierto, pero como que siempre ha estado en mí esa sensación de las imágenes poéticas. Y bueno, me atreví después me he atrevido en algunas ocasiones a publicar algo de poesía. Uno de mis libros sobre poesía, o lenguaje poético más que nada, fue uno que me publicaron en Brownsville, Texas, Alge Ediciones, un libro que se titula Cuentagotas. Y ese es ya así como que un intento a acceder a la poesía, aunque no abiertamente. Hay una mezcla de narrativa con un lenguaje poético. Y antes, en 2004, había hecho un intento también con algo parecido, con un libro que también me lo editó el municipio de Guadalupe, siendo directora de cultura María Eugenia Llamas, la Tucita. La Tucita. Extraordinario personaje, mi admiración para esa mujer. Y recuerdo que yo le presenté el proyecto y dijo, ese libro lo sacamos porque lo sacamos. Nos dicen que no hay dinero en el municipio, pero lo sacamos porque lo sacamos. Y sí, efectivamente lo editaron, y una edición muy bonita, por cierto. Tenemos comentarios aquí para Memo. Lorena San Millán, queremos Lorena tanto a Memo, saludos y abrazos. Matías Tijerina, como siempre un éxito más que se acumula en sus éxitos. Un gran saludo, David Noé, a su invitado. Gracias. Sí, Mario Garza, saludos a todos. Tomás Corona, maestro, un saludo. Saludos a Tommy. Amigos queridos y admirados, un gustazo escucharlos, sobre todo al buen Memo Berrones. Gracias, Le Tommy. pido que devele su expertise sobre el corrido norestense. Nos comenta. Luego tenemos Sofía Eulalia, disfrutando de la entrevista. Felicidades al invitado por su trayectoria. Saludos. Muchísimas gracias. Gaby Saldívar, saludos, profe Berrones también. Compañera. Muchísimas gracias por sus comentarios. Aquí pues queremos Sí, o trataremos de leerlos todos. Y bueno, aquí tenemos también al maestro Berrones. Si quieren hacerle alguna pregunta o algo, todavía lo vamos a tener un ratito, lo pueden atacar. No es cierto. Todo sobre él. Previo a los comentarios, veíamos una fotografía ahí de Guillermo Berrones recibiendo el reconocimiento el Premio a las Artes en el Colegio Civil. Sí, es el Premio Colegio Civil. Por el aniversario del Colegio Civil, cada año otorga un reconocimiento. Ahí la tenemos otra vez. Ahí estás con José Javier Villarreal. Esta es una foto en Ciudad Victoria, la anterior. Ahí estamos con él. Muy agradecido con la Universidad Autónoma de Nuevo León, la verdad. Y cuéntanos tu experiencia, tu satisfacción de recibir este premio, Memo. Fíjate que sí me tomó por sorpresa, la verdad. Y no entendía, ¿verdad? Hace un rato fuera de cámaras les decía, soy alérgico a los títulos nobiliarios y a los reconocimientos. O sea, y lo dije en el mensaje de agradecimiento que hice el día del reconocimiento. Decía, yo no escribo para ser reconocido. O sea, yo escribo para comunicarme con la gente.
Y no sé si es una buena comunicación, mala comunicación, pero ya mi interlocutor dirá, o el Ya, lector dirá, exactamente. ¿sabes qué? No, comunicas muy mal. Pero sí, no sé, bueno, no es una falsa modestia, es solamente que así soy, ¿no? Claro, bueno, yo por aquí tengo en mi haber, Dos de los sí, libros. dos de los libros que ha publicado el maestro Berrones. Y me gustaría pedirte, Memo, a ver si nos pudieras leer algo de alguno Sí. de tus libros. Con mucho gusto. Mira, voy a leer de este libro que es una edición de Ediciones Intempestivas, donde mi querido amigo Héctor Alvarado decidió publicarlo. El título del libro se llama Pez que arde, ¿sí? Y son pequeñas narraciones muy breves, pero bueno, también con esa especie de lenguaje poético de alguna manera, jugando un poco con el lenguaje, ¿no? Entonces, de aquí les voy a leer algunos. Espero, no hice una selección previa, pero Todos deben ser buenos. esperemos que sí. Digo, no he tenido la suerte de leerlos, pero deben de serlo. Va justamente el que da título al libro, Pez que arde. En el cuenco de mi mano tengo un pez que arde en llamaradas de colores. Cayó al jardín después de la tromba de junio, cuando abordaste el velero de mis sueños. Vivimos 7 meses de destellos y emociones. Sus ojos demandaron compasión y yo dudé en volverlo al mar. Se puso azul cuando sintió el terror de mis entrañas, verde en el momento de mis celos, rojo ante el hervor de mis pasiones y amarillo cuando se vio izar el abandono al viento. Bajo el incendio lo llevé al mar. Lo llevé al mar de Sotolamarina para salvarlo del insomnio y el olvido. Muchas gracias. Ese es un texto. Muchas gracias. Ahí está Tamaulipas, Ahí está Tamaulipas, mi referente. la raíz. Sí, de mis orígenes. Ya. Bueno, y de 20 monedas, este librito de 20 monedas me lo editaron en Saltillo, la editorial de La Terquedad, dirigida por un escritor extraordinario que es Jesús de León. Y bueno, tuve la fortuna de que mi proyecto lo retomaron allá, ¿verdad? Lo aceptaron. Y de quisiera leerles un texto que se titula Atrapado en el parque. Y seguro, es una especie de crónica que seguramente la van a identificar, ¿verdad? O la habrán vivido en algún momento dado ahora que ya no está ese parque. Atrapado en el parque. Y de pronto te ves envuelto en una fiesta infantil a la que acudes sin tener hijos pequeños. Y Sara te hace reír y Rodrigo cumple años y llora. Y hay más adultos que niños en la fiesta. Y comes esos submarinos insípidos rellenos de jamón y mortadela. Y descubres tu nombre en una botella de refresco. Y el sol arde en el parque de diversiones. Y la resolana rebota en el pavimento. Y las mujeres sudan, los hombres sudan y los niños berrean. El calor los envuelve y los vuelve insoportables. Y entonces cargas las bolsas de todos porque todos se han ido a dar un chapuzón y te han dejado sentado en la banca bajo los encinos. Y pasa un desfile de trajes de baño desbordando celulitis, ajustando entrepiernas, ligando panzas en abigarrados colores. Y tienes sed y bebes Coca-Cola porque una cerveza es muy cara y no aceptan tarjetas de crédito y el calor sigue y los juegos mecánicos rechinan y resoplan entre alaridos. Y por fin alguien viene a preguntar por otro miembro de la familia y no sabes decir a dónde fue y sonríes forzadamente y en el altavoz se escucha que en el teatro está a punto de empezar la función y cargas las bolsas y entras y por fin se te unen tu mujer y tu hija y tu cuñada y tu cuñado y la esposa de este y un sobrino, caterva de atenidos y las tripas gruñen, el hambre aumenta, te imaginas un machacado con huevo y una cerveza en tarro en un restaurante donde no admiten mujer e hijos. Anuncian la tercera llamada, sale Elmo bailando, Enrique y el come galletas, el conde contar contando, Beto, ese pájaro es Abelardo, la bella Lola baila y Soy es una enorme estopa danzarina. Y tomas fotos de turista, aplaudes, cantas el corrido de Monterrey con Pancho Contreras y sales corriendo porque ha terminado el show
y todavía te detienes en la puerta para ver los giros del escape y escuchas el aullido de quienes decidieron divertirse a costa de su propia adrenalina. Parque. El parque. Parque. ¿Cuál parque? Ya ha desaparecido el Parque Así Plaza es. Sésamo. Así es, Plaza Sésamo, que nomás, ya, pues ya ahora sí que nomás los puros vestigios nos quedan, ¿no? Nos quitaron a Elmo de ahí de la Avenida De Constitución. la Avenida Constitución, y ahí ya fue el cierre ya oficial, ¿no? Ahora tenemos 3 chimeneas. Ese parque fue mi casa en algún tiempo, porque ahí trabajé, ¿no? En el área de mercadotecnia. Ahí me ¿En tocó, serio? Sí, ahí me tocó estar. Pues este fenómeno era así. Sí, sí, era un desfile, Sí, era un exitazo. claro. Sí, ¿Cuántos libros tienes ya, Memo? Fíjate que pues he publicado 12 libritos. He tenido la suerte de que han sido aceptados esos proyectos editoriales en diferentes instituciones, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la edición La Terquedad, Abra Palabra, el municipio de Guadalupe, con arte también, ¿verdad? Entonces, pues ahí ha habido Hombre, cosas. Pues ahora sí que bastante prolijo. Y que no se nos pase también, Memo, preguntarte por el corrido norestense. Fíjate que esa es una de mis pasiones, ¿sí? No es propiamente trabajos de investigación, pero yo he considerado que ha sido más trabajo de documentación de esas historias poéticas que se narran en 3 minutos, musicalizados. Sin embargo, detrás de esa estructura poética hay una historia, hay una narrativa que contar. Algunos, pues tuve la oportunidad de acceder con algunos personajes o familiares de personajes o los lugares donde sucedieron los hechos. Y bueno, son temas, algunos son temas un poquito difíciles porque algunos familiares son muy sensibles todavía a estas historias. Claro. Entonces es difícil el abordaje. Pero he hecho la documentación de varios corridos que los he presentado en diferentes... afortunadamente surgió una especie de interés por el estudio del corrido allá por los años 90 y yo he participado en 6 congresos sobre el corrido, estudiosos del corrido. Hay investigadores muy, muy destacados y eso ha generado también como una especie de interés por otros investigadores que lo han abordado. Entonces yo lo que he hecho es documentarlo y que esa documentación sirva para otras investigaciones, ¿no? Pero lo he disfrutado, ¿no? He disfrutado mucho. Y bueno, pues mi pasión es la música norteña y los corridos, y tuve la oportunidad de conocer a algunos integrantes de grupos, el Palomo y el Gorrión, don Miguel Luna y Cirilo Luna Franco, los hermanos que integraron el grupo El Palomo y el Gorrión, con quienes tuve una amistad extraordinaria. Y cuando yo los escuchaba hablar sus anécdotas, dije, esta es una historia que la gente debe conocer, que no se puede quedar en la anécdota memorística, mental, sino que hay que registrarse. Tiene que tener un registro ya. Un registro, sí. Entonces ahí surgió mi idea, y en una serie de entrevistas que le hice a Miguel Luna, que era que es el más conversador, él ya falleció en 2010, hice, no sé, unas 20 horas de grabación, y entonces le di una ruta narrativa a lo que me contó y traté de darle una especie de secuencia cronológica sobre la historia de ellos, ¿no? Porque ellos empezaron desde muy niños, de 7 y 8 años, ¿no? Entonces fueron toda una figura y toda una época dentro de la música norteña. Y también pues tuve una amistad muy profunda y muy fuerte con don Julián Garza Redondo, que es uno de los mejores compositores que ha tenido el norte. Ahora sí que una autoridad aquí, sí, ¿no? en el género del corrido. Entonces, de hecho, yo le acabo de proponer a Maico que ojalá pudiera gestionar que en Guadalupe se le hiciera, no sé, un busto, en homenaje a algún reconocimiento. Sí, sí, porque el Palomo y el Gorrión se lo hicieron en Monterrey. Creo que Carlos Gómez fue el promotor, y yo me he comunicado con Maico
que es un ser extraordinario y muy generoso. Y le digo, ¿por qué no hacemos posible que convencer al alcalde de Guadalupe o a los amigos, ¿no? Hacer una colecta, juntar, no sé, llaves y cosas de esas, bronce. Claro. Y como se hizo con Tanguma, ¿no? Con don Antonio Tanguma. Sí, claro. Yo recuerdo que Andrés Montes de Oca fue iniciador de ese proyecto y junto con el Café Brasil en su momento. Y bueno, se logró y bien merecido don Antonio Tanguma, ¿no? Claro. Y yo creo que don Julián Garza debería ser reconocido de esa manera. Ya. ¿Y a ti nunca te dio por escribir música? No. Toco la guitarra nada más en los tonos mayores y canto las de José Alfredo, nada más. Y de puro dolor, sí. Ya sé. Digo, he compuesto 2 o 3, pero nada más como diversión. Pero no, creo que no. Cada quien tiene su espacio y su lugar, ¿verdad? Y tenemos que aceptar los alcances de cada uno. Sí, pues ahora sí que para qué son, en dónde nos desenvolvemos mejor, ¿no? Exactamente. Dentro de la investigación de corridos, Guillermo, ¿qué otros corridos has tocado, investigado? ¿Qué otros grupos? ¿Qué otras historias? Así? Bueno, fíjate que yo, principalmente con ellos dos, hice un trabajo muy, muy fuerte y fue de años. Los acompañé en algunos conciertos, algunas tocadas que tenían, pero también he visto a otros grupos crecer. Hay un celo natural en los grupos, ¿no? Entonces, a mí yo no podía abarcar tanto y además tenía que sobrevivir y mi familia tenía que comer. Claro. Entonces, pues bueno, me alcanzó el tiempo y ya no hubo para más. Pero en el corrido, en cuanto a los corridos, sí. Antes yo recorría los municipios, así me agarraba mi carro y me iba, ¿no? A una ranchería. Todavía lo hago, pero ya con menos frecuencia. Entonces conocía gente y luego de repente me contaban la historia. No, pues yo conocía al personaje y luego ya la gente sabía que a mí me gustaban los corridos y me han llegado fotografías, me han llegado documentos. Hice un trabajo de documentación sobre el subteniente Linares, un corrido muy, muy conocido. Yo lo escuché siendo niño en un grupo que no era muy famoso en la época, ¿no? Que se llamaba Los Dos Rebeldes. Y lo escuché, tenía 8 años cuando yo escuché ese corrido. A mí me impresionó porque acaba de llegar yo a Linares y saber que había habido una tragedia ahí de soldados y la iglesia y los policías, un enfrentamiento. Y a mí me impresionó. Con el tiempo, conocí a uno de los soldados que intervinieron en esa tragedia. Wow. Y luego conocí a otro personaje y como que se fue dando solo, ¿verdad? Entonces me contaron la historia, las diferentes versiones desde sus ópticas y pues hice la narrativa de ese corrido y después encontré a familiares del subteniente, que no era de Linares, ¿verdad? Pero del centro del país, y me regalaron la credencial de donde era él nombrado subteniente por el nombramiento. Wow. Entonces, wow. Esas cosas pues, son muy, muy bonitas, aquilatables, ¿no? Y las tengo, ¿no? Entonces, de hecho, yo escribí un primer artículo en el 98, me lo publicaron en la revista Slam del Centro de Estudios Chicanos en Los Ángeles. Y después me lo publicó Celso Garza Guajardo en el Centro de Información de Historia. Pero luego se enriqueció ese primer trabajo y después la Normal Superior y se sacó un pequeño librito sobre esa documentación. Sí. Y todavía después de esa documentación aparecieron otras cosas, ¿no? Okay. Ya veremos qué sucede después. Eso ha sido entre algunos, ¿no? Y a mí me dio mucho gusto, por ejemplo, hoy, en estos días, que veo que los cronistas, la Asociación de Cronistas de Nuevo León, retomaron el tema. Y yo digo, por fin se preocuparon por esto, ¿no? Porque el corrido siempre ha sido visto como algo de cantina, de tragedia, de sangre, de violencia. Sí, claro.
Y sí lo hay, es cierto que lo hay, pero también son sucesos que están dentro del contexto Y cultural. actualmente a veces también muy acercado al narcotráfico también. Sí, sí, sí. Eso lo ha acabado un poco de dañar, digamos. Y que los cronistas hagan ahora, retomen el tema, a mí me parece muy valioso. Yo creo que eso habla bien, porque pues que conozcamos nuestra naturaleza cultural en todos los niveles, ¿no? Sí, porque no es nada más a la violencia que estamos viendo actualmente, sino que hay raíces dentro de lo que son los pueblos, los municipios. Claro. Sí, siempre hay una historia, ¿no?, que contar dentro de, pues ahora sí que de cualquier pueblo, ranchería, ciudad, ¿no? Digo, no quiero demeritar ningún poblado, ni mucho menos, ¿no? Pero pues ahora sí que cuántas historias y cuántos lugares no conocemos por algún corrido, ¿no? Sí, es como el de iban con rumbo al Salado, ¿no? Sí. Pues, si no sabemos que es el río Salado aquí en el área, pues ahora sí que dicen, pues iban a ver a alguien que le iban a dar una barrida o algo. Sí, lugares y personajes. Sí, claro. Que te dan referencia. Claro. Tenemos comentarios, dice Juan Francisco Benítez. Buenas noches, maestro Noé y David. Un gran saludo. Muy interesante la plática con el maestro Guillermo Berrones. Juan Mesa, gran escritor, saludo para todos y para el maestro de maestros, Guillermo Berrones. Muchísimas maestro gracias. De maestros, porque también es maestro normalista de la normal superior. Así es. Y ahorita que mencionabas a Celso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bueno, ex de la Universidad Autónoma de Nuevo León, has estado también participando dentro de lo que es la institución universitaria en diferentes facetas. Sí, he sido docente y bueno, estuve muy cercano precisamente con Celso y con el Centro de Investigación de Información de Historia Regional. Yo le debo mucho a la universidad, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y dar algunas conferencias en relación al tema que platicaba ahora del corrido, y todo gracias a la universidad en diferentes momentos, ¿no? Y luego fui docente en el Centro de Investigación de Historia, de Desarrollo de Educación Bilingüe también, y ahí, ¿no? Déjame que te interrumpa tantito. Es que la modestia de Memo es muy grande, ¿no? Entonces, ahorita dices, di una plática ahí en Estados Unidos. ¿En qué partes has estado de Estados Unidos? En Los Ángeles, en Austin y en Washington. Tuve la oportunidad de ir a algunos congresos por allá. Sí. Wow, no, pues ahora sí que bastante recorrido. Para que vean que el corrido, el corrido sí te da oportunidad de hacer cosas. El corrido da para mucho. Da para mucho, exactamente. ¿Actualmente eres subdirector? Soy el subdirector de la preparatoria 22 en la Unidad Juárez, una extensión que tenemos de la Unidad Lindavista, ¿verdad? Y ahí estoy con mis muchachos ahí, echándole ganas todavía. Muy bien. Nuevos proyectos que traigas, Memo, para seguir escribiendo. Ahorita hay un libro que está en edición. Hay una editorial en Brownsville que se llama Ediciones Monarca. Es un libro de poesía, justamente. Entonces voy a lanzar el primero ahí a ver qué tal. No, nunca has escrito poesía. No he publicado, sí he escrito poesía, bueno, pero perdón, vaya, no muy convencido. Y ya tuve ese atrevimiento. Entonces, Ediciones Monarca dijo, va. Entonces, ahorita pues está en proceso. Enhorabuena. Debe de ser muy bueno, claro. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí. No sé si nos quieras compartir algún otro pedacito ahí de alguno de los libros que traes por aquí. Sí, con mucho gusto. No sé cómo estamos ustedes de tiempo, ¿verdad? Porque... vamos, todavía estamos en tiempo. Que aquí no hay problema, ¿no? Aquí va un texto del libro de Pez que Arde, que se titula La araña en el techo. Esto tiene que ver... los textos no deben ser explicados, ¿verdad? Porque uno escribe y ahí verás lo que hay. Pero este texto lo escribí precisamente por... yo todos los domingos tenía unas angustias tremendas cuando va a empezar la semana, ¿no? Entonces, un asunto que me pasaba personal. Y entonces escribí este texto que se titula La araña en el techo. Se los leo. Los domingos por la noche, la angustia se anida en mi estómago. La ansiedad es un espasmo, una asfixia paralizante y quiero llorar. Lanzarme a la calle en estrépito abandono. Busco en el seno de mi acalambrado juicio una razón,
una causa que justifique el terror de un domingo moribundo, como si lo deseara eterno, sin mañana, sin lunes, sin otro despertar. Ese comenzar de nuevo, esa vuelta rutinaria al deber, al compromiso, al saludo cotidiano de unos rostros marcados por la indiferencia. Y me acuesto cargando el fardo del insomnio. El reloj marca las 12 menos 10. Cuando veo bajar a rapel una araña zancuda que se detiene al borde de mi aliento. Segundos, minutos, horas. Alza su hilo para volver al techo y la angustia sigue incubada en mi estómago. Solo el sueño la vencerá como lo ha hecho en toda una vida. Basta escuchar el despertador de las 5:30 para volver a vivir. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo nace, digamos, un texto para Guillermo? ¿Cómo se te ocurre así, Plaza Sésamo, la araña, la diversidad, la crónica que tienes para...? Fíjate que yo creo que se conjugan varios factores. Por un lado, las lecturas que tienes, ¿no? Esas de alguna manera te enriquecen y te hacen ser sensible a tu entorno. Y luego entonces a mí me pasa que de pronto veo alguna escena en la ciudad y me llama la atención y entonces ahí como que surge un destello de que esto puede dar para algo. Okay. Hay que contar, hay que decirlo, Y entonces por días aparece ahí como que la idea. Es a partir de ideas. Y luego, pues ya te enfrentas al fantasma de la página en blanco en la computadora y ya te vas, sueltas una frase y empiezas a hilvanar poco a poco el texto. Y ahora, no siempre sale a la primera, ¿eh? Yo he destruido muchas hojas, las he borrado, las dejo en la computadora, a veces las dejo ahí y luego, esto es basura. Eso es basura. Y en algunas ocasiones también sucede que a la primera surge un texto y te satisface, ¿no? Lo dejas enfriar, luego lo compartes con algunos amigos que te den su punto de vista y si hay necesidad de corregirle, de arreglarle algunas cosas, bueno, ya vienes a la etapa de pulimiento y hasta que ya consideras que ya está, que pudiera estar listo para publicarse. Pero así es más o menos la dinámica. Y yo regularmente escribo de madrugada, soy nocturno y de tardes grises. A mí el invierno creo que ¿Te motiva? Me motiva. Te motiva. Sí, la verdad que sí. Te enciende la pluma. Sí, el calor no tanto, pero escribo también en verano, ¿verdad? Pero no tanto como en el invierno o en el otoño, días fríos, frescos, nublados. Y yo creo que, no sé, los psicólogos podrán decir algo. ¿Tienes alguna bebida acompañante, café, vino, no sé? Una cerveza, un tequila, soy tequilero, me gusta, pero no precisamente escribo con bebida, o sea. ¿Te vas a llevar bien con David entonces? Sí. Así es, sí. Muy bien. Digamos que investigamos las raíces del mezcal también, entonces. Claro. Sí, ahí hay una historia, ahí hay cultura. Exacto. Hay sabor. Hay sabor. Sí. Ese es el proceso de construcción de un texto de mi parte, ¿no? Así lo hago. ¿Dónde podemos conseguir tus libros, Memo? Todos son bestsellers. Precisamente. Fíjate que, bueno, ese es un factor interesante de la literatura de nuestra ciudad. Las ediciones son ediciones limitadas, ¿no? Yo recuerdo que algunas ediciones son de 1000 ejemplares, 500 ejemplares. Y ya, entonces se agotan esas de volar. Pero el Fondo Editorial Nuevo León tiene mi libro sobre Julián Garza, que es un rescate de la poética de este compositor, en una segunda edición. Han hecho 2 ediciones. La Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene todavía a la venta un libro biográfico de Mundo Miranda, uno de los músicos, de los intérpretes, más importantes de los años 60.
y también Ingratos Ojos Míos, que ellos hicieron la segunda edición. La primera edición la hizo Oficio Ediciones y el Centro de Información de Historia, y la segunda edición la hizo la universidad. Y tuve así como que el orgullillo ahí de que ese libro, cuando la segunda edición salió, pues fue de los más vendidos en la universidad. Eso me dijo Toño Revillas. No, hombre, pues muy bien, ¿no? Pues ahora sí que ya lo escucharon, y ahora sí que si están interesados en algún libro aquí del maestro Guillermo, bueno, pues como él bien lo dice, bestsellers y todo, los podemos conseguir ahí en las casas de librerías que nos mencionó. Sí, ahorita que comentabas, Memo, la literatura, el oficio de escribir también a veces es difícil, publicar. Claro. Las ediciones limitadas es algo a lo que se enfrenta el escritor, no actual, sino yo creo que de tiempo atrás, ¿no? Siempre ha sido ese tipo de problema. Ahora se abren un poquito más de oportunidades y que hay más forma de inclusive publicar o autopublicar. Pero, ¿qué recomiendas tú? Pues mira, tenemos que reconocer nuestros alcances, lo decía hace un rato, ¿no? Sí, claro. De pronto pues, habrá la oportunidad para alguien. Yo recuerdo que Hugo Valdés, por ejemplo, alcanzó una editorial más allá de las fronteras urbanas de nuestra ciudad y de nuestro estado. David Toscana, yo creo que es un escritor consolidado, no solamente en nuestra ciudad y no solamente en nuestro estado, ni en el país, sino a nivel mundial ya. A nivel mundial ya. Entonces, y bueno, somos generacionales, pertenecemos a la misma generación. Pero ¿qué pasa? Bueno, las oportunidades surgen de pronto para alguien y también si te dedicas de tiempo completo. Yo soy un escritor de tiempos limitados. ¿Por qué? Porque no estoy casado completamente con la literatura. Al menos no en el compromiso de escribir. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, asumí la otra responsabilidad de trabajar y tener un salario. Y la literatura es demandante. La literatura es de tiempo completo. Claro. Tienes que estar leyendo siempre y escribiendo, a menos que tengas no sé, que hayas sido dotado celestialmente o por la naturaleza para que solamente escribas. Y escribas, exactamente, ¿no? Y poder vivir de eso. Sí, porque son muy pocos los que... Sí, a veces tú tienes que pagar una edición. Exacto. Yo no he tenido esa situación, pero sí veo que es difícil publicar, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora se han abierto más oportunidades porque también la tecnología te lo ha permitido, ¿no? Y ahí está la empresa Amazon, ¿no? Sí, que ahorita llenas el formato, subes y ya está tu libro. Ya está tu libro electrónico. Si alguien lo quiere comprar, ahí mismo o lo baja electrónico o te lo mandan incluso ya en objeto, libro objeto, ¿no? Entonces, se ha facilitado un poco más la posibilidad de publicar. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues es la calidad literaria. Sí, esa facilidad es a lo que iba. Da el riesgo ese de la calidad literaria. A veces deja mucho que desear. Claro, pero eso lo va a definir el lector, ¿no? Sí. También. Sí, porque también a veces el escritor, pues, teniendo esa facilidad, se brinca los procesos de revisión, de compartir o de que alguien más le pueda revisar ese texto o ese libro, ¿no? Y ese es el riesgo que hay, ¿no? Pero es la modernidad. Sí, ahora se dicen muchas cosas. Así es. Facebook nos brinda esa oportunidad, WhatsApp. También. Entonces, precisamente ahorita estamos en Facebook. Otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro. Y bueno, pues aquí seguimos. Memo, próximas presentaciones de tus libros, ¿dónde te podemos ir a ver? En mayo nosotros tenemos hay un festival de la palabra en Ciudad Victoria. Yo voy a estar en los primeros de mayo. Y bueno, estoy al pendiente además de la edición de este libro que está ahí en proceso, que quizá a fines de marzo o en abril lo podamos presentar por aquí en el área metropolitana.
Ojalá y te des una vuelta también aquí con mucho nosotros para que nos presumas al nuevo hijo Claro. pródigo. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Gracias, gracias. Y pues bueno, agradecerte mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas aguantado un ratito también, porque tuvimos que empezar con un poquito de delay. Y pues ahora sí que ya sabes que aquí tienes tu casa. Ojalá y que cuando traigas a ese nuevo libro, también te eches la vuelta aquí a mostrárnoslo Claro y a leernos un poco. Noé, igualmente, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Ahora sí que, insisto, fue un martes complicado para todos. Sí. Ya saben que las situaciones climatológicas y demás aquí en nuestra bella ciudad a veces nos juegan pasadas raras, ¿no? Pero bueno, seguimos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo martes, Noé. Sí, el próximo martes nos vemos. Vamos a agradecerle a Guillermo Berrones, el que haya estado aquí con nosotros, que nos haya acompañado y que nos haya compartido, que nos hayas compartido, Memo, parte de tu historia aquí en lo que es la literatura. Encantados de tenerte aquí. Muchas gracias, Noé. Gracias. Gracias, no, hombre, y aquí nos gracias. veremos después. Claro que sí, ojalá y sea muy pronto. Nos vemos pronto y muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Por Amor al Arte. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien, buena semana. Gracias.